Hacé para arriba, ¿sí? Voy a romper ese techo. Amén. Decirle que está a tu lado, vamos a romper ese techo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que lo van a romper? Amén. Muy bien. Muy bien. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra seres espirituales en este siglo, en este mundo lleno de maldad. Estas legiones y estos gobernadores espirituales gobernados por el mismo Satanás están alojados sobre naciones, sobre pueblos, sobre ciudades, sobre barrios. Y allí hacen sus estrategias para maldecir a la humanidad y tejen redes ocultas y maquinaciones para que las personas vivan infelices. Ahora, es una lucha espiritual que el Señor se la dio a conocer a través del libro de Efesios. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, le dicen: pónganse en toda la armadura espiritual. Hago un paréntesis para decir y felicitarlos a todos, porque los miércoles verdaderamente no entramos adentro de la iglesia. Si usted viene los miércoles aquí, verá que hay más gente los miércoles que el resto de la semana. Y es porque la iglesia está avivada y orando y buscando al Señor. Amén. Así que el que está a tu lado, decirle: no te pierdas este miércoles, porque Dios te va a sorprender con un milagro. Interesante entender el pensamiento bíblico para poder entender el mensaje de Dios de manera individual y personal a nosotros. Lo primero es entender que el diablo y sus demonios no se pueden reproducir. Diga: el diablo no se puede reproducir. Los que nos reproducimos somos los hijos de Dios. Amén. La gente se entrega al Señor y encuentra en Dios un Padre, encuentra en la iglesia una familia y encuentra en la iglesia una hermandad. Amén. Ahora, ¿cómo es la estrategia del enemigo? Porque es lo que le pasa a muchas personas cada vez que quieren avanzar en el camino. Y voy a utilizar una palabra que seguramente o usted lo ha dicho o tal vez la habrá escuchado decir: desde que voy a la iglesia, en vez de irme mejor, me va peor. ¿Alguno escuchó eso? Es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra esos demonios. Ahora, cuando usted viene a la iglesia y se dispone a servirle al Señor, como usted está dispuesto a servirle a Cristo, Satanás tiene que sacar a ese pequeño demonio que antes a usted lo llevaba a cometer actos ilícitos o a incurrir en alguna adicción. Y como ya no puede más con eso ahora, porque usted superó y ganó una batalla espiritual los días miércoles a través de la oración del poder del acuerdo, ahora Satanás lo que tiene que hacer es mandar un demonio con un rango mayor. La razón de mandar a un rango mayor es para oprimirle y ponerle una restricción para que no avance, escuche bien, en el propósito existencial de tu vida. Y la clave está en esta palabra: los problemas de la humanidad se terminan
por dos cosas. La primera es si todos le hacemos caso a Dios. Y lo segundo es si encontramos el propósito de Dios. Yo quisiera preguntar si usted conoce cuál es el propósito de Dios en su vida. Y seguramente alguien lo sabe, ¿verdad? Hacer, por lo menos para esta iglesia, nuestro propósito, y cuando Él lo quiera cambiar, Él va a romper ese papel y hará conforme a su beneplácita voluntad. Pero hasta el día de la fecha hoy, nuestro propósito es hacer de cada creyente un discípulo de Cristo. Trabajamos para eso, ofrendamos para eso, diezmamos para eso, evangelizamos para eso, hacemos la célula para eso, estudiamos para eso, para hacer de cada creyente un discípulo para Cristo. Amén. Así que muchas veces en nuestras vidas espirituales y también en nuestras vidas ministeriales nos encontramos con distintos procesos de obstáculos que aparecen y son como techos que nos impiden avanzar. Sin embargo, la Biblia nos muestra cómo Dios nos da la capacidad sobrenatural para romper esos límites que las circunstancias, la vida o Satanás nos pone por delante. Superar los límites personales es un proceso que involucra, diría yo, el autoconocimiento de las cosas. Conocer qué me pasa cuando no puedo avanzar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Reconoce o reconocemos que hay cosas que no nos dejan avanzar. Me contaba un hermano, me dijo: pastor, yo nunca le pude decir a mis hijos que lo amaba, pero desde que me entregué a Cristo, ahora les digo que los amo. Algo tan normal debería ser, ¿verdad? Pero ¿qué historia de vida habría detrás de ese ser, de ese hermano, de ese cristiano, que no podía decir te amo a un hijo que debería ser lo más preciado que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Así que superar los límites involucra un trabajo de constancia y una palabra que parece que hoy está en boga, ¿no es cierto? Que es la palabra resiliencia. Tal vez usted lo habrá escuchado en algún momento pronunciar esta palabra, ¿verdad? La resiliencia es la capacidad de recuperarse después de las dificultades de la vida. La resiliencia es la capacidad de pararse en medio de los fracasos, porque los fracasos no son los finales, son los comienzos de las nuevas oportunidades sobrenaturales que Dios le pone a un cristiano para levantarse. Para levantarse y para entender que hay una oportunidad de dar un vuelco a la historia de su vida y dar un paso de mejora. ¿Y a cuántos de los que estamos aquí nos gustaría mejorar un poquito más? Cuando digo estas palabras, siempre le digo lo mismo: no trates de mejorar de golpe, porque yo he tratado de mejorar de golpe y jugué a la pelota con algunos muchachos y me tropecé en el camino. La cabeza va muy adelante, pero el cuerpo y los piecitos están en el mismo lugar. Y hay veces que en el camino del Señor queremos hacer todo de golpe, pero no es todo de golpe, es un paso a la vez.
Amén. Así que la perseverancia para esto es algo fundamental. Así que aquí entro con el mensaje de hombres que superaron sus propias limitaciones y que Dios quiere hoy hablarnos a todos nosotros. La historia que elegí para hoy es el libro de Marcos, el capítulo número 2, donde Marcos trata la historia de un hombre que estaba paralítico. Entró Jesús, el verso 1 dice, otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Había mucha gente. Y les predicaba Jesús la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro amigos tenía. Qué buenos amigos, ¿verdad? Como el hermano contaba, ¿no? Ahí tenemos uno de los 4 amigos. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, dice que rompieron el techo donde estaba y haciendo un hueco en el techo, bajaron al que estaba prohibido de caminar, al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces allí sentado algunos de los demonios disfrazados de religiosos, los cuales cavilaban, pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así, blasfemias? Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego en su espíritu Jesús lo que ellos cavilaban, lo que pensaban en sus corazones, Jesús les dijo, ¿por qué piensan ustedes así en sus corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Quiero que le digas al que está a tu lado, a partir de ahora nunca verás tantos milagros como los que vas a ver este año. Decíselo creyéndolo en el nombre de Jesús. Y ahora da un aplauso a Dios. El ejemplo, los amigos del paralítico que rompieron un techo con todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Y más para ese entonces y ahora mismo también. ¿Qué le parece si en una célula se abarrota de gente y a alguien se le ocurre agarrar una maceta y entrar a romper las chapas?
Yo creo que el paralítico y los 4 salen averiados todos, ¿no? Se interrumpe la célula. A veces enfrentamos barreras físicas como las enfrentaba el propio Lisiado, pero también enfrentamos barreras humanas, que son los humanos, las personas de carne y hueso, que nos impiden llegar a donde está Jesús. Y en este caso dice que había mucha gente para entrar donde estaba Jesús. Pero ¿qué tal cuando querés avanzar en tu trabajo, en una carrera, y la gente no te deja avanzar? Pero quiero que sepas que cuando vos invocás el nombre de Jesús, algo sobrenatural va a pasar para obrar un milagro a tu favor. A pesar de las barreras. Ahora también hay barreras emocionales, barreras espirituales, que debemos ser persistentes y buscar, yo digo aquí, nuevas formas de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y no hay problema en romper la hoja de ruta y volver a hacer una nueva. Como cuando a un albañil le sale mal una pared y la tiene que volver a tirar y hacer una nueva. Y hay momentos que en la vida tenemos que tomar un plan de ruta, y tal vez el plan de ruta que has tomado durante todos estos 20 años te salió todo mal. Hay que romperlo, hay que tirarlo, hay que sacarlo de la vida y hay que tomar el plan de ruta de Cristo. Cristo no falla, su palabra es fiel, su palabra se cumple. Todo lo que está aquí se ha cumplido desde el día 0 hasta el día de la fecha. Él nunca te va a fallar, Él te ama con amor eterno. Aunque peques, Él te perdona, Él te sigue amando. Por eso Él en esta noche quiere que rompas esos techos, esos límites humanos, esos techos que te impiden crecer en la vida. Número 2. El segundo techo para romper son los miedos y las inseguridades. ¿Alguna vez aquí alguien sintió miedo? ¿Sentimos miedo en algo? ¿Tuviste a un hijo o vos mismo la necesidad de dormir con la luz prendida? Es hora de apagarla. Amén. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La historia es de Pedro. Aquí encontramos en Mateo capítulo 14. Pedro lo que hace es desafiar la lógica humana. Diga conmigo, voy a desafiar la lógica humana. Y hay momentos que tenemos que desafiar la lógica humana. Y en ese desafiar la lógica humana, te vas a encontrar con alguien que te va a decir: estás loco. Eso no va a funcionar, porque nunca ha funcionado. Ahora, la Biblia dice que para el que no es creyente, la fe es una locura. Pero para los que creemos, todas las cosas son posibles. Todo es posible. Para el que cree, todas las cosas. Y te pregunto en esta noche, ¿hay algo imposible en tu vida en esta noche? Yo creo que hoy es la noche de tu milagro. Si estás enfermo, si tenés un hogar que restaurar, si tenés un área en tu vida que todavía estás como ese paralítico, lisiado, tal vez no físicamente, pero tal vez emocionalmente, hay que romper el techo, decir: voy a abrazar a mi familia, voy a abrazar a mis hijos. Y pasa muchas veces que cuando la gente viene a la iglesia y un hermano lo va a abrazar y está duro así, ¿no? Nos ha pasado todo eso, ¿verdad?
hasta que se convierta a Cristo. Y ya después muy pegajoso el hermano, ¿no? Anda a los besos con todo. Pedro es invitado, como nosotros, con un desafío de ir por lo sobrenatural. ¿Y cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? Mateo 14:30 dice: mas al ver el fuerte viento, dice que Pedro tuvo, ¿y qué techo vamos a romper ahora? El techo del miedo y de la inseguridad. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Muchas veces el miedo nos detiene y nos paraliza. Pero hubo algo en esta historia, porque Pedro era Pedro, era ese usted y yo, ese hombre trabajador, ese hombre que no se quedaban con que me contaron tal cosa, yo quiero ver tal cosa, yo quiero ver si es cierto, yo quiero ir a la iglesia a ver si la gente realmente se sana o no se sana. Yo quiero conocer a ese Cristo que puede restaurar a un matrimonio. Y yo te digo, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo restaura matrimonio y Dios hace milagros en este siglo, en esta hora y en este día en particular. Dios puede hacerlo en tu vida. No importa cómo hayas venido. Así que Jesús se apareció en un momento. Estaban allí en una barca los discípulos conversando. Y me imagino Pedro, Pedro era inquieto. No sé si en esta noche tengo a alguien inquieto acá. Yo soy muy inquieto, por ejemplo. A ver, ¿alguien más sufrimos de inquietud? ¿Sí? Que queremos ir a un lado para el otro, hacer una cosa, de la otra. Inquieto. Y Pedro era pescador. Así que me imagino que Pedro estaría chusmeando las aguas, a ver si había algún pescado ahí, algo grande. Algún bonito, alguna corvina, algún salmón rosado, qué sé yo. Dice, bueno, tal vez jugando, dice, lo voy a manotear. Cuando salte lo voy a agarrar. Pero en ese momento, Pedro queda como espantado, asombrado. Porque, apagame la luz, Fernando. Porque allá a lo lejos había una sombra. Y Pedro se asoma. Y le entró como el miedo, el asombro, la curiosidad. ¿Y qué hace Pedro? Prendeme la luz ahora sí. Estamos filmando. Le dice, Jesús, ¿eres tú? Y le dice, sí, soy yo. Y mirá lo que hizo Pedro. Si eres tú, Jesús, di que yo camine por el agua. Diga fe intrépida, fe osada, fe valiente. Así que Jesús le dijo a Pedro, ven. Así que Pedro, ni lerdo ni perezoso, miraba el agua, ¿no? Y de repente saca un pie, toca con el pie así, y como que el agua se empieza a cristalizar. Golpea a Pedro para ver si no era una ilusión óptica o algo de su sentimiento. Y golpea otra vez
y el mar se puso duro. Así que Pedro, no obstante con esa realidad que estaba viviendo sobrenatural, saca el otro pie sabiendo que ya quedaba a la merced de Jesucristo. Y saca tímidamente el otro pie. Y cuando lo apoya, nota que el mar, la zona donde él, escuche, diga la zona donde yo voy a caminar, se va a cristalizar. Mientras en el mundo pasen cosas, yo caminaré en lo sobrenatural. Oh, aleluya. Pero claro, tal vez a usted le ha pasado como a mí, de ir a la playa. ¿Alguien ha ido? ¿Hemos ido a la playa acá? ¿Sí? Y hacernos alguien dijo esta mañana, los Aquaman. Y por supuesto, cuando viene una ola gigante, ¿a quién miramos? A nuestros hijos y miramos a la esposa. Mirá que se va a tirar el tigre ahora. Y cuando la ola viene, nos tiramos y la ola nos pega una revolcada que nos rompe la nariz y los brazos. Comemos arena hasta por los codos. Y nos levantamos. Nos levantamos de ese lugar, como viste, como que no nos mire nadie, viste. Está todo bien, no pasó nada, viste. Pero toda la frente rota, la cara rota, nos envuelve la tormenta de esa pequeña ola. Así que Pedro estaba en ese momento y de repente aparece una ola, una tempestad. Y ahí es donde Pedro se olvida que para que él camine en lo sobrenatural debía tener puesta la mirada en Cristo. Porque dice que cuando él quitó la mirada de Cristo y miró el viento, dice que empezó a tener miedo de las circunstancias. Y sabes que eso pasa cuando le sacamos la mirada a Cristo. Empezamos a tener miedo de la vida. Empezamos a tener miedo del futuro, miedo por nuestros hijos, miedo por el trabajo, miedo por la carrera, miedo por el ministerio, hasta que aparece nuevamente la obra de la cruz y vienes a un encuentro y te hablamos de la cruz y te enseñamos que tenés que mirar a Cristo y te enseñamos que en la Cristo Él llevó lo peor tuyo y te entrega lo mejor de Él y aprendés a caminar en lo sobrenatural. ¿Y cuántos en esta temporada van a caminar en lo sobrenatural? 3 preguntas para hacerte para tu casa, si querés anotarlo en tu anotador, en tu teléfono. ¿Cuáles son los miedos que te impiden avanzar? ¿Cuáles son esos miedos? Pedro tenía una fe intrépida, pero Pedro, como era curioso, como le gustó mirar a Jesús, escuche, como le gustó mirar a Jesús, también le gustó mirar a otras cosas. Y hay gente que tiene esa fe gloriosa, pero muchas veces mira al mundo. Las luces del mundo parece que le quitan la razón, la luz. Pero sepa que cuando está Cristo, como aquellos que fueron a apresar a Jesús y fueron con antorchas encendidas, y cuando Jesús pronunció, dijo, ¿quién es Jesús? Dijeron la turba de los soldados, y él dijo, yo soy, y dice que todos cayeron. Cuando sigues a Cristo y las luces falsas del mundo te alumbran y Él dice, yo soy, esas luces dejan de alumbrar para que tu luz brille como nunca antes. Aplaudile fuerte al Señor, aleluya. Lo segundo es
ese miedo tiene un nombre. ¿Le podés poner un nombre a ese miedo? ¿Por qué razón? Porque a partir de ponerle un nombre al miedo, podemos decidir qué hacer con eso. ¿Sí? Tal vez el nombre del miedo es tu papá, y tu papá se murió, y hay que superarlo a eso. Ya está. O tal vez es un jefe de trabajo, un maestro, alguien de la escuela que te tiene a mal traer. Pero cuando vos identificás eso, podés tomar una decisión. Y cuando se trata de un ser humano, el ser humano tiene que aprender de límites. ¿Está bien? Cuando hay alguien que te molesta, tenés que ponerle un límite y decirle: esto no quiero que nunca más me lo hagas, porque esto me molesta. No tenés que gritar, no tenés que insultar, no tenés que decir nada. Simplemente, esto nunca más, porque esto no me agrada. Y si tenés una familia cristiana, podés decir: esto desagrada a Dios, nunca más lo hagamos. Te doy dando un espacio para que le puedas poner nombre a ese miedo. Pero hay otra gente que me ha tocado ministrar que sufren de miedo, y lo sufren de una manera surreal. Son hipermiedosos. No sé si habrá alguien acá que es muy miedoso. Bien. Si sobre ese miedo tuvieras que hacer una película, ¿cómo le pondrías de nombre a esa película? En fin, distintos miedos. Pero es a partir de poder verlo, escuche, de verlo. Si no podemos verlo, no podemos decidirlo. ¿Escuchó eso? Si yo no puedo ver qué me pasa frente a eso, dónde me duele, qué me sucede, dónde lo siento el dolor en mi alma, qué pasa con ese miedo. Pero cuando yo puedo verlo a eso, puedo tomar una decisión de vida. Puedo buscar a Dios para que ese miedo salga de mi vida para siempre. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Diga conmigo: el perfecto amor echa fuera el temor. Número 3, rompiendo el techo de la falta de recursos. Alguien habló recién, un testimonio, que muchas veces tenemos miedo a la falta de recursos, ¿sí o no? Y tenemos en la Biblia, siempre nos da ejemplos muy hermosos de esto. En tiempos de hambre, dice que había una viuda, la viuda de Sarepta. Dice que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite nada más. Pero esta viuda hizo algo, obedeció la palabra. Y en este caso era del profeta Elías. Y cuando alguien obedece la palabra, el milagro acontece. Yo te quiero en esta noche desafiar. Si necesitas un milagro, cree a esta palabra. Y cuando llegues a tu casa, mira el milagro que está a la puerta de tu casa esperándote, o adentro el regalo llevado por un ángel de Dios. ¿Cuántos lo creen y aplauden al Señor en esta noche? ¡Aleluya! Dios me espera con un milagro poderoso. Primera de Reyes 17, verso 16, dice la Biblia: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así que no debemos enfocarnos en lo que nos falta, sino que debemos confiar en que Dios será fiel en multiplicar aún
lo poco que hoy tienes, lo poco que para vos representa poco. ¿Escuchó eso? Porque para usted eso poco para Él representa la llave de una victoria para tu vida. Porque Él dice: yo con un puñado de pescado y de pan le di de comer a una multitud. ¿Cuánto más haré con un par de dólares? ¿Cuánto más haré con un par de 10.000 de pesos? Te puedo proveer para pagar tu casa, para tener tus ahorros, para tener un nuevo negocio, para tener un emprendimiento, y Él te va a suplir más que suficiente. Aleluya. Haga así conmigo ahora. Voy a romper el techo de la oposición de los recursos. Así que enfócate no en lo que te falta, sino en lo que tenés, y confía en que Dios te va a multiplicar. Dios te lo va a multiplicar. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos un testimonio vivo de que el Señor multiplica la nada en algo. Siguiente, por favor. Rompiendo el techo de la oposición y la crítica. Cada vez que vas a hacer algo, tendrás aquellos que te apoyan y aquellos que buscan criticarlo, todo lo que vos haces. Es más, hay gente que adoptó la crítica como un estilo de vida, la cual a ellos mismos los hace infelices. Son los que yo los catalogo, los que oran para irse rápido al cielo, porque ni ellos se aguantan. Era la iglesia antigua esa, porque éramos así. Pensábamos que sabíamos todo, criticábamos todo, pero éramos pobres en la palabra. Cada vez que vas a ser restaurado, alguien te va a señalar. Pero es allí que tienes que buscar de qué lado de la historia te vas a poner. Si de los perdedores que critican o de aquellos que se levantan entre medio de los escombros y muestran a Dios con sus obras y sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? El ejemplo es el ejemplo de Nehemías, cuando enfrentó la oposición al reconstruir los muros de Jerusalén. Y cada vez que abrimos una célula, lo que hacemos es reedificar la familia, levantar los matrimonios, restaurar a los hijos, hacer de cada creyente un discípulo. Pero también somos conscientes que el diablo se te va y se nos va a oponer. Por eso es muy importante que vengas a orar, como aquí a la mañana se está orando todo el tiempo, todos los días en la semana, a la tarde también, que tomes tu tiempo para buscar el rostro de Dios, porque las victorias se ganan de rodillas, hermano. Las victorias se ganan de rodillas, las ganan buscando la presencia del Señor. Aleluya. Así que quien está ocupado haciendo la obra de Dios no pierde el tiempo. No puede perder el tiempo en otras sonceras. Le pasó a Nehemías en el capítulo 6, verso 3. La respuesta de Nehemías a los que se burlaban de él, les dijo: estoy ocupado en una gran obra. ¿En qué estás ocupado? En una gran obra. Y yo te digo en esta noche, te van a criticar por hacer la obra.
Te van a criticar por hacer una célula, por levantar un ministerio. No importa si te critiquen. Sigue siendo la obra del Señor. Porque no hay historia de los que critican. La historia es de aquellos que nos sobreponemos y seguimos avanzando. Dije que la historia es de la que nos sobreponemos y seguimos avanzando. Y yo sé que porque va a avanzar en este año haciendo la obra de Cristo. Diga, haciendo la obra de Cristo. Aleluya. No es la obra de mi esposa, es la obra de Cristo. Es la obra del Señor. Y yo necesito que usted me ayude. Amén. ¿Y de qué manera me puede ayudar? Trayendo a uno más para Cristo. Trayendo a un alma más para Cristo. Para que pueda conocer el amor de Dios. Para que se pueda salvar. Pero para que también se pueda salvar su matrimonio. Y que también se puedan salvar sus hijos. Y se puedan salvar sus nietos. Aleluya. Así que el próximo domingo yo espero que me ayudes trayendo a alguien más para Cristo. Amén. Número 5. Y termino con esto. Rompiendo el techo del pecado y de la culpa. El hijo pródigo tuvo que romper con esto que es la culpa, la vergüenza, el desdén de haber fallado al Señor. Y en esta noche les quiero hablar a los hijos pródigos que tal vez están aquí, pero tal vez están escuchándome a través del YouTube. Tal vez eres alguien que se apartó de los caminos del Señor y malgastaste todo lo que tenías. Es el momento que el Espíritu Santo te está llamando que vuelvas a casa. Dice la Biblia que el perro vuelve a su propio vómito. Traducido en tiempo actual es volver otra vez a delinquir, volver a las drogas, volver a lo de antes. Pero Dios te llamó a vos, que me estás escuchando, desde una cárcel, de otro país o de aquí, de esta ciudad, y eres un pródigo. Te fuiste de la iglesia, con razón o sin razón, pero sigues siendo un hijo de Dios y tienes que volver a la casa de tu padre. Porque así como el madero tiene estos palos donde Jesús murió con los brazos abiertos, los brazos de Jesús están abiertos para recibirte y nunca estarán para condenarte. Nunca le pidas. Yo no sé si tu religión te condena por haber pecado, pero mi Cristo no condena por haber pecado. Mi Cristo te perdona, te limpia el pecado, te sacude del polvo, te restaura y te dice: vete, no peques más. Pero ahora te doy una unción especial para que venzas la maldad de Satanás, de la transgresión del pecado, pero por el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden al Señor por esta gloriosa victoria que Él nos ha dado en la cruz del Calvario? Hay victoria para romper el techo de la culpa y del pecado. Así que en el capítulo 15 de Lucas, verso 20, luego de una historia muy bella, dice que levantándose este hijo pródigo, vino a su padre. Y te hablo a vos, tenés que volver, padre. No, es que mi padre, no, tenés que volver a tu padre. Tienes que volver a la casa de Dios. Este joven
pidió lo que le correspondía y malgastándolo todo, dice que vivió comiendo algarroba de los cerdos. Perdió su tiempo, su dinero, su salud, perdió todo. Pero un día dice que volvió en sí, tuvo esa luz en ese momento. Y levantándose vino a su padre. Y usted sabe que mucha gente, y le hablo a los que están escuchando desde otro lugar, que no tengas vergüenza si pecaste, no tengas vergüenza de volver a la casa del Señor, porque yo he pecado y el Señor no se avergonzó de llamarme su hijo. ¿O acaso hay alguien aquí que nunca ha pecado o ha pecado y Dios se avergonzó de llamarte su hijo? Todos hemos pecado, todos le hemos fallado al Señor. Ahora esta historia dice que cuando su padre lo ve, dice que su padre no aguantó más. Toda la noche lo esperaba a su hijo. Todas las noches esperaba: ¿dónde estará mi hijo, padre? ¿Dónde andará mi hijo? No sé si fue una mañana, una noche, no lo sé. Pero ese día, él miró allí, tal vez sobre el porche de su casa, y allí venía su hijo. Y no se quedó petulante, hermanos, sino dice que corrió. Esta es la figura de Dios. Es cuando alguien peca. Cuando un hombre peca, no es como nosotros que lo condenamos, que lo queremos crucificar, lo queremos sacar de la iglesia, lo queremos cualquier cosa, no. Cuando alguien peca y se arrepiente, él no es como usted, como yo. Dice que él lo abrazó, lleno de olor a chancho, lleno de olor a pecado, de andar haciendo las barbaridades más terribles. Se echó sobre su hermanos y lo besó, lo amó. Por eso es hora de volver a casa. Tal vez estás aquí en esta noche y eres un hijo de Dios, pero eres pródigo. Estás lejos del amor de Dios. Vienes a la iglesia porque vienes, como nos contaba el hermano. Yo venía por agradar a otros. Pero es hora de venir a la iglesia porque amamos a Cristo. Y yo te quiero decir algo, por si usted no lo sabía. Cuando usted viene a la casa del Señor, ¿sabe quién está primero acá en la iglesia? Está Jesús. No sé quién es el primero que abre la iglesia, pero yo sé que el primero que llega es Jesús. Y Él entra con su presencia. Él sabe que ibas a venir esta noche. Él sabe que ibas a venir con tu familia. Y al decir esto tengo que decir que nosotros no le buscamos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Él se revela a nosotros. Y la razón de que estás aquí es porque Él te ama. Y Él quiere que vos en esta tierra, lo que vivas en esta tierra, vivas en paz, vivas una vida feliz y vivas una vida con un propósito. Una vida que ame a Cristo toda una vida. Así que no importa
cuán lejos hoy hayas caído de la gracia de Dios, siempre los brazos del Señor estarán abiertos para recibirnos. Póngase de pie y vamos a cantarle al Señor en esta noche. Apagamos las luces, Fer. Y si necesitas oración, ven aquí al altar que queremos orar por tu vida. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti.